Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente los rumores de un drama en Milán. Sí, así como lo escuchan. Vamos a analizar todo lo que se dice sobre este posible altercado, lo que pudo haberlo provocado y, por supuesto, lo que se dice que Kerem le dijo a Hande. Así que prepárense para un chismecito jugoso, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, así que no querrán perdérselo. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y populares del mundo del espectáculo. Su química en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la pantalla y los convirtió en una pareja de ensueño para muchos. Su relación fue seguida de cerca por fans de todo el mundo, quienes admiraban su cariño, complicidad y los momentos adorables que compartían. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, pero el interés del público por su relación sigue siendo muy alto. Y es precisamente este interés el que ha alimentado los rumores de una posible tensión entre ellos, especialmente a raíz de un supuesto encuentro en Milán. La ciudad de Milán, conocida por su elegancia, moda y eventos exclusivos, fue el escenario de este supuesto drama. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem coincidieron en un evento de moda en la ciudad italiana. Imagínense la situación, dos examantes, rodeados de cámaras, flashes y una multitud de personas. La tensión debió ser palpable. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores apuntan a que Hande, al ver a Kerem, se mostró visiblemente incómoda e incluso, según algunos testigos, intentó evitarlo. Al parecer, la actriz no quería tener ningún tipo de interacción con su expareja, lo que generó aún más especulaciones sobre el estado actual de su relación. Pero la cosa no quedó ahí. Según los chismes que circulan por internet, Kerem, al darse cuenta de la actitud de Hande, se acercó a ella para saludarla. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿qué le dijo Kerem a Hande? Pues bien, aquí es donde la información se vuelve un poco confusa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que Kerem le dijo algo en un tono cortés y amable, tal vez un simple «Hola, ¿cómo estás?», o algo similar. Otros, sin embargo, aseguran que el comentario de Kerem fue un poco más picante. Se dice que Kerem, al ver la incomodidad de Hande, le dijo algo como «No tienes por qué evitarme, Hande. Ya somos adultos y podemos ser civilizados». O incluso, según las versiones más dramáticas, le dijo algo como «¿Todavía me guardas rencor?». Ahora bien, que tomar toda esta información con pinzas. Al fin y al cabo, son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de lo que realmente sucedió en Milán y de lo que Kerem le dijo a Hande. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo tienen algo de verdad, así que no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido cierta tensión entre ellos. Pero, ¿por qué Hande habría explotado en Milán, como dicen algunos medios? Pues bien, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que Hande todavía no ha superado por completo su ruptura con Kerem. A pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, es posible que aún queden sentimientos sin resolver y que el simple hecho de ver a su expareja le genere incomodidad e incluso dolor. Imaginemos el peso de la fama combinado con el duelo de una relación fallida. Hande, a pesar de su exitosa carrera, sigue siendo humana, y lidiar con una ruptura bajo el escrutinio público es un desafío inmenso. La presencia de Kerem podría haber reabierto viejas heridas, reviviendo recuerdos y emociones que ella prefiere mantener en el pasado. Otra teoría es que Hande está molesta por la forma en que terminó su relación con Kerem. Se dice que la ruptura no fue del todo amigable y que hubo ciertos desacuerdos y malentendidos que no se llegaron a resolver. Si esto es cierto, es comprensible que Hande no quiera tener nada que ver con Kerem. Los entresijos de una relación son complejos, y cuando las cosas terminan mal, las secuelas pueden ser amargas.
Quizás hubo promesas rotas, expectativas incumplidas o simplemente una incompatibilidad fundamental que salió a la luz. Cualquiera que sea la razón, si Ande siente que fue tratada injustamente, su resentimiento es comprensible. La falta de cierre o una conversación pendiente podrían estar contribuyendo a su aparente aversión a Kerem. Y una tercera teoría es que Ande simplemente está cansada de que se le pregunte constantemente sobre su relación con Kerem. A pesar de que han pasado meses desde su separación, los medios y los fans siguen insistiendo en el tema, lo que puede resultar frustrante y agobiante para la actriz. La constante insistencia en su pasado amoroso puede impedir que Ande avance y se defina por algo más que su relación con Kerem. Ella es una actriz talentosa y una figura pública con sus propios méritos, y la obsesión por su vida amorosa puede eclipsar sus logros profesionales. La presión constante para hablar de Kerem podría estar generando un sentimiento de hartazgo y resentimiento. Además, podría haber factores externos que influyen en la actitud de Ande. Tal vez ella esté actualmente en una nueva relación y quiera evitar cualquier malentendido o complicación. O quizás esté enfocada en su carrera y no quiera que los rumores sobre su pasado amoroso la distraigan de sus metas profesionales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la supuesta reacción de Ande en Milán ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de la pareja están divididos. Algunos creen que Ande tiene todo el derecho a sentirse incómoda y a evitar a su expareja, mientras que otros piensan que debería ser más madura y civilizada. Y hablando de Kerem, ¿cómo ha reaccionado él ante toda esta situación? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Kerem ha preferido mantenerse al margen de los rumores y especulaciones, centrándose en sus proyectos profesionales. Esta actitud podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de madurez y profesionalismo, evitando alimentar el drama y protegiendo su imagen pública. O también podría ser una señal de que él también está tratando de superar la ruptura y no quiere reabrir viejas heridas. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que Kerem está decepcionado por la actitud de Ande. Al parecer, él esperaba que pudieran mantener una relación cordial y amigable después de su separación, pero la reacción de Ande en Milán le ha demostrado que esto no es posible. Kerem podría haber imaginado una relación post-ruptura donde pudieran coincidir en eventos públicos sin incomodidad, manteniendo un respeto mutuo por el tiempo que compartieron. La aparente frialdad de Ande podría haber sido una sorpresa y una decepción para él. Tal vez él valoraba la amistad que existía entre ellos antes de que se convirtieran en pareja, y la pérdida de esa amistad es algo que lamenta. Es importante recordar que la percepción de la realidad es subjetiva, y lo que para Ande puede ser una necesidad de protegerse, para Kerem puede ser una señal de rechazo. Ambos podrían estar interpretando la situación de manera diferente, lo que dificulta aún más la posibilidad de una reconciliación o una relación cordial. Más allá de los rumores y especulaciones, es crucial recordar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. Han pasado por una experiencia significativa juntos y, independientemente de cómo haya terminado su relación, merecen respeto y privacidad. La constante exposición mediática y la presión de los fans pueden dificultar su proceso de sanación y su capacidad para seguir adelante. El impacto de la fama en las relaciones es innegable. La constante atención de los medios, la presión de los fans y la falta de privacidad pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. En el caso de Ande y Kerem, la intensidad de su relación, combinada con el escrutinio público, podría haber contribuido a su ruptura. Además, las expectativas irreales que los fans proyectan sobre las parejas famosas pueden ser dañinas. Los fans a menudo idealizan las relaciones de sus ídolos, esperando que sean perfectas y duraderas. Cuando las cosas no salen como se espera, la decepción puede ser abrumadora, y la presión sobre la pareja para mantenerse junta puede ser inmensa. En fin, como ven, la historia de Ande y Kerem sigue dando de qué hablar. A pesar de que su relación llegó a su fin, el interés del público por ellos sigue siendo muy alto. Y mientras sigan surgiendo rumores y especulaciones como este del supuesto drama en Milán, la historia de esta pareja seguirá viva en la memoria de sus fans. La fascinación por las relaciones de las celebridades es un fenómeno cultural complejo. Los fans se sienten atraídos por la idea de vivir vicariamente a través de sus ídolos, experimentando el amor, el éxito y el glamour a través de sus ojos. La relación de Ande y Kerem, con su romance de cuento de hadas y su trágico final,
ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de los rumores de un posible altercado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Milán, de lo que se dice que Kerem le dijo a Hande, y de las posibles razones por las que Hande podría haber reaccionado de esa manera. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que circulan por Internet, y hemos visto cómo esta historia sigue generando un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande tiene razón al evitar a Kerem? ¿O piensan que debería ser más civilizada? ¿Qué creen que Kerem le dijo a Hande? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus ideas y debatir sobre estos temas. Quiero saber si creen que hay posibilidades de reconciliación o si piensan que ambos deben seguir sus caminos por separado. ¿Qué consejo les darían a Hande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Sus opiniones son valiosas y me ayudan a crear contenido que les interese. Además, me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. ¿Les gustaría que explorara más a fondo la vida personal de las celebridades, o prefieren que me centre en sus proyectos profesionales? ¿Les gustaría que hiciera vídeos sobre otras parejas famosas, o que me concentrara en analizar las tendencias del mundo del espectáculo? Sus sugerencias son importantes y me ayudan a mejorar mi canal. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido nuevo y emocionante. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y noticias de última hora. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.